Hola amigos de ARC desde el Rincón, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el número 12. Yo soy Andrés Rincón Cabal. Hay cosas que uno esperaba con una ilusión enorme. A veces tardaban 2 semanas en llegar, otras veces un mes, pero cuando finalmente aparecían, el día cambiaba por completo. Abrir el buzón y encontrar un sobre con mi nombre era suficiente para alegrar toda la tarde. Hoy quiero hablar de algo que durante muchos años nos permitió mantenernos cerca de familiares y amigos cuando estábamos lejos. No era el medio más rápido, pero tenía una magia que difícilmente volveremos a experimentar. Claro que sí. Hoy quiero hablar de las cartas. Cuando era niño, mientras vivía en Quito, escribí algunas. No eran muy extensas. Muchas eran pequeñas notas para mis papás en una fecha especial. También recibía cartas, postales y tarjetas de familiares durante mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo o mi primera comunión. Incluso conservo los recuerdos de primera comunión que algunos compañeros del colegio me regalaron. Lo más bonito era que todas estaban escritas de puño y letra. Cada persona tenía una forma distinta de escribir, una firma particular y hasta una manera especial de doblar el papel o escoger el sobre. Algunos eran blancos, otros de colores, pero todos tenían algo en común. Habían sido preparados pensando en quién los iba a recibir. En el colegio, las cartas volvieron a hacer su aparición. Eran pequeños trozos de papel que uno enviaba a las amigas o a esa persona a quien quería decirle algo especial. También era la época de las tradicionales tarjetas credencial. En el Colegio Ecuatoriano Suizo, durante algunas celebraciones especiales, se organizaba un correo interno. Los estudiantes pasaban por los salones ofreciendo el servicio. Uno escribía la carta, pagaba una pequeña suma y ellos se encargaban de entregarla. Recuerdo especialmente cuando estaba en segundo curso, con mi amigo Juan Manuel Torres, escribíamos pequeñas notas para algunas compañeras y también para las profesoras, agradeciéndoles por su labor. Bueno, seguramente también buscábamos quedar bien con ellas. Era un día muy especial, había música, flores, chocolates y muchas sonrisas. Y por supuesto también existían las cartas anónimas para esa niña especial. O las tarjetas credencial que comprábamos en la papelería del Pinar, donde la señora Anita, o en el bazar que quedaba al otro lado de la calle, muy cerca de aquella casa grande amarilla donde vivía mi amigo argentino Fernando Muiragui. Ya a finales de los años 80 empecé a comunicarme con mucha frecuencia por medio de cartas con mi primo Francisco Javier. Y cuando en 1989 nos trasladamos a vivir a Cali, hice algo que en esa época era completamente normal. Empecé a pedirles la dirección a mis compañeros porque quería seguir en contacto con ellos. Todavía recuerdo algunas de memoria, una en la Estocolmo y Amazonas y otra en Záparos 306 y Avenida La Florida. Cuando nos instalamos en nuestra nueva casa en Cali, en la calle 13B número 8340, en el barrio El Ingenio, escribí una carta para cada uno de mis amigos en Ecuador. Les contaba cómo era Cali, el colegio, cómo nos estábamos adaptando y por supuesto les enviaba mi nueva dirección, esperando que pronto llegara una respuesta. Era todo un ritual, sentarme a escribir, doblar cuidadosamente cada hoja, meterla en un sobre, escribir con buena letra el destinatario y el remitente y cerrar el sobre con un poco de pegastick. Luego caminar hasta Unicentro donde estaba la oficina de correos. Semanas después empezaron a llegar las respuestas. Todavía recuerdo la emoción de llegar del colegio después de las 2 de la tarde y encontrar uno o varios sobres esperándome. Era como volver a conversar con quienes habían compartido tantos momentos importantes de mi vida. Y tengo que reconocer que mis compañeras de colegio fueron muy constantes escribiéndome. Yo tenía una regla muy sencilla. El mismo día que recibía una carta, la respondía. Si llegaba una, contestaba una. Si llegaban cinco, contestaba cinco. Había algo muy curioso. Uno escribía contando cómo estaba, qué estaba haciendo o algún problema que tenía. Pero cuando la otra persona recibía la carta 2 o 3 semanas después,
Seguramente todo eso ya había cambiado. Sin embargo, siempre quedaba abierta la puerta para seguir conversando. También era muy emocionante recibir una carta de alguien con quien nunca había intercambiado la dirección, pero que se había tomado el trabajo de buscarla para escribir. En Quito teníamos el apartado postal 32599. En Cali también tuvimos uno, ubicado cerca del Centro Comercial del Norte. Ir hasta allá era toda una aventura. Caminaba hasta Unicentro, tomaba el blanco y negro Ruta 1 y luego caminaba un par de cuadras. Lo mejor era abrir el apartado y descubrir que casi siempre había correspondencia. Después llegó otra gran etapa de mi vida, viajar a Estados Unidos. Lo primero que hice fue escribirles a mis familiares y amigos en Colombia y Ecuador para enviarles mi nueva dirección. Vivía en el 4619 de Conshohocken Avenue en Filadelfia. Las respuestas empezaron a llegar poco a poco. Recuerdo perfectamente ver el pequeño vehículo del correo recorriendo el barrio. Apenas llegaba a la casa, abría el buzón con la ilusión de encontrar nuevos sobres. Y cuando aparecían, la rutina era la misma, responderlas todas, comprar estampillas y volver al buzón. Más adelante estuve un par de meses en México. Nuevamente escribí para compartir mi nueva dirección. Era Conde de Oviedo 792 en el CID de Mazatlán. Todavía recuerdo una fecha muy especial. El viernes 5 de marzo de 1993 recibí una carta de uno de mis mejores amigos, Ismael. Después llegué a Tucson, otra ciudad, otra dirección. Era el 2401 de East Glen Street, el apartamento 19 en los apartamentos de Sandpiper. Y otra vez comenzaba el mismo ejercicio. Escribir, esperar, responder, volver a esperar. Las cartas siguieron viajando entre Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Japón, China, Siria, Venezuela y otros países. Con ellas también viajaban las amistades. Y lo más bonito es que ese tesoro todavía existe. Hoy conservo cientos de cartas guardadas cuidadosamente en 2 cajas. De vez en cuando las abro, leo algunas páginas, reconozco la letra de quién escribió, vuelvo a ver su firma, la fecha y hasta puedo imaginar el momento en que esa persona se sentó a escribir. Hoy vivimos conectados todo el tiempo. Los mensajes llegan en segundos, los correos electrónicos se borran, las conversaciones desaparecen, pero esas cartas siguen aquí. El papel ya muestra el paso del tiempo, la tinta perdió un poco de intensidad, sin embargo, las emociones permanecen intactas. Mientras pueda abrir una de esas cajas y volver a leer aquellas palabras escritas hace más de 30 años, una parte de esos años seguirá viva. Qué afortunados fuimos de haber vivido la época de las cartas. ¿Y ustedes todavía conservan alguna carta escrita a mano? ¿A quién y a dónde escribían? Si es así, me encantaría leer sus historias en los comentarios. Gracias por acompañarme. Yo soy Andrés Rincón Cabal. Esto es ARC desde el Rincón y recuerden que por ahora este podcast es mi radio. Nos escuchamos en el próximo episodio. So be it.